Gloria a Dios. Y qué lindo el tema que estamos hablando, que es el tema de los milagros. Ahora lo bueno no solamente hablarlos, sino experimentarlos, ¿no? Que a esto vamos, ¿no? A que la palabra produzca esa fe que necesitamos, ¿para qué? Para poder vivir, para poder experimentar los milagros del Señor. Y te invito a abrir la Biblia en Romanos 8:11. Romanos 8:11, vamos a leerlo juntos. Los niños creo que ya han pasado, ¿no? No veo niños, ya pueden ir a sus clases. Algunos que están aquí todavía ya pueden ir, ¿vale? Romanos 8:11, un versículo muy conocido. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí yo lo tengo escrito en otra versión y dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Vamos a orar por esta palabra y pedirle al Señor que nos hable hoy. Amén. Señor, te damos gracias Dios mío, porque tú estás con nosotros, tú estás con tu iglesia, Señor, tú habitas en medio de tu iglesia, Señor, tú vives en tu iglesia y Señor, y tú eres un Dios sobrenatural. Y Señor, si tú habitas en medio, Señor, de nosotros, vamos a ver tus obras sobrenaturales, vamos a ver tus obras sobrenaturales, las estamos viendo y las veremos más, Señor, porque tú, Señor, eres así, es tu naturaleza, Señor, y tú eres poder. Tú no solamente tienes poder, sino eres poder. Y Dios mío, Señor, queremos darle lugar a la obra maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, a la obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Señor, ten toda la libertad de obrar como tú quieras en medio de la congregación, en medio nuestro. No solamente, Señor, de los que estamos aquí hoy reunidos, sino de todos los hermanos de Cristo vive, Dios mío. Señor, obra, ten libertad, Espíritu Santo, para actuar, para hacer, para moverte, para manifestarte. Señor, te pedimos por esta palabra, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor, que tú hagas algo en nosotros, Señor, que esta palabra produzca algo en nuestra vida, algo de Dios. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios que el domingo el pastor nos estuvo compartiendo una historia muy bonita, ¿no? Una historia que a mí en particular me gusta mucho, que es la historia de la viuda de Naín. Una mujer realmente sufrida, ¿no? Una mujer que pobre les pasó a ella todas juntas, ¿no? Por un lado se le muere el marido y después nos cuentan los evangelios que se le muere también el hijo. Y en el momento más triste de su vida, el día en que ella iba a enterrar a ese hijo muerto, se le aparece Jesús, ¿no? Se le aparece Jesús en medio del camino y le habla, ¿no? Y dice que Jesús le dice, no llores, ¿te acuerdas? Me quedé parada a ver si tú te acordabas. No llores, le dice a esta mujer, y dice que no solamente le dice esta palabra, sino que toca el féretro y le da una orden a este joven que estaba muerto. Le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y ahí fue el susto de todos, el espanto de todos, que cuando Jesús lanzó esta palabra, dice que el cuerpo del joven se levantó y fue impresionante, ¿no? Ver ahí la manifestación de la gloria de Dios, de cómo el Señor tiene hasta poder de resucitar muertos, ¿no? Que su poder alcanza hasta eso, ¿no? Hasta poder resucitar un muerto. Y hoy te quiero hablar de este tema, del poder de la resurrección, porque el poder de la resurrección tiene que ver con los milagros del Señor, ¿no? Porque ¿cómo operan los milagros del Señor? ¿Cómo se producen los milagros de Dios? Y sobre todo, un milagro tan grande como resucitar a un muerto, por el poder de la resurrección de Jesús. Así que dile al que tienes al lado, hoy vamos a hablar
del poder de la resurrección. Vamos a conocer más sobre este tema y lo que la palabra de Dios nos enseña sobre este tema. Y para aprender sobre esto, lo primero que tenemos el primer hecho que tenemos que mencionar es el milagro de la resurrección de Jesús. Porque Romanos 8:11 nos dice que el Espíritu que habita en nosotros es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y si este Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu Santo es capaz de resucitar nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, todos lo sabemos, pero vamos a recordarlo juntos, ¿no? El milagro de la resurrección de Jesús. Como todos saben, y no es ninguna novedad para nosotros, Jesús murió. Jesús murió, pero murió de verdad, ¿sí? Murió en una cruz. Y dice que fue sepultado y lo llevaron a una tumba y lo enterraron como cualquier muerto, ¿no? Y pasó un día y pasaron dos y todos estaban llorando la muerte de Jesús. Si tú lees los evangelios nos relatan cómo los seguidores de Jesús estaban tristes, cómo las personas, las mujeres que amaban a Jesús también estaban tristes. ¿Por qué? Porque su Señor, porque su Maestro, porque su líder ya no estaba más, se había muerto, ya no había esperanza, ya no había motivo para estar felices, y aunque Jesús les había dicho que un día iba a resucitar, bueno, ellos se habían olvidado un poquito de esa palabra y lo único que recordaban era el momento donde el cuerpo de Jesús estaba allí sin vida y ellos lo habían visto. Y dice que unas mujeres, nos cuentan la Biblia, ¿no? Fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Como a cualquier muerto en esa época iban las mujeres y los perfumaban los cuerpos, y estas mujeres fueron. Y lo primero que les llamó la atención, que hallaron la piedra de la tumba removida. Algo extraño estaba pasando allí en el lugar donde Jesús había sido sepultado, y era que la piedra estaba removida. Y cuando entraron a esa tumba, otra sorpresa más, el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Ya no estaba allí. Y luego de esto, otra sorpresa más. Ven a dos varones con vestiduras resplandecientes que les hablan. Estas mujeres, menos mal que estaban bien del corazón, porque a cualquiera le agarra un infarto, ¿no? Con todas las cosas que les estaban pasando. Y de repente ven a estos dos varones, y estos dos varones le hablan a las mujeres. Y le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí Jesús, ha resucitado. ¡Wow! Dice que ellas se emocionaron, fueron corriendo a contar las buenas noticias a sus amigos y se armó ahí una revolución con la noticia. Jesús fue el primero que experimentó, ¿no?, el poder de la resurrección en su propio cuerpo. Jesús, hermanos, cuando resucitó, no se resucitó solo. La Biblia no dice que Jesús se resucitó a sí mismo, dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús, ¿vale? Padre, Hijo, Espíritu Santo son Trinidad, son Dios, tres personas en uno, pero cada uno tiene su función dentro de la Trinidad, ¿vale? Y Jesús, como hombre, habiéndose hecho hombre, teniendo un cuerpo de hombre, necesitó, ¿no?, que viniese el Espíritu Santo a resucitarle, ¿vale? Dice que el Espíritu Santo ahí, Dios le levantó de entre los muertos, dice la palabra de Dios, pero por el Espíritu Santo, ¿no? Al tercer día, para que se cumpla la palabra, el Espíritu Santo vino y levantó de entre los muertos a Jesús. ¿Saben que el problema, la situación más irreversible que puede haber en la vida es la muerte? ¿Sí? Porque toda circunstancia a uno le puede parecer sumamente difícil, pero bueno, tienen salidas, tienen soluciones. Pero hermanos, cuando hablamos de que alguien se muere, se muere. Humanamente no hay ya más que hacer, ¿no? Es como cuando el médico dice, ya no hay más nada que hacer, murió, ya está.
Pero qué tremendo que Dios y el Espíritu Santo es capaz de obrar milagros en medio de lo más irreversible que es la muerte. Y esto es lo que pasó con Jesús. Y con Jesús fue algo extraordinario, porque cuando Jesús murió, no murió por una angina de pecho, ni por un ataque al corazón, ni porque tenía un problema de hígado, sino que murió dando su vida, cargando, ¿no?, con los pecados de la humanidad, llevando en su cuerpo enfermedades, cargas, dolores, pesos. Murió por eso Jesús. Y cuando Jesús resucitó, no solamente ocurrió el milagro de su resurrección, de verlo vivo cuando lo habían visto muerto, sino que también algo importantísimo, Él mostró que en la resurrección venció a la misma muerte, venció al mismo pecado. Por eso Pedro, después de haber visto a Jesús resucitado y haber recibido la llenura del Espíritu Santo, cuando predicó a la multitud, búscalo en Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24, dice que Pedro se levantó y dijo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué tremendo que cuando Pedro predicó el Evangelio, predicó la resurrección de Jesús. Y dijo algo que me encanta esta frase: fue imposible que la muerte retuviese a Jesús. Fue imposible que la muerte pudiera ser más fuerte que Jesús. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:56 dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús, ahí todo el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo está diciendo: Jesús resucitó. Jesús resucitó, y porque Jesús resucitó, nuestra fe tiene sentido como cristianos. Y entonces ahí está diciendo: mira, la muerte ya no tiene poder, la muerte ya no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús venció la misma muerte. Ahora, ¿cómo Jesús venció la muerte? Por el poder de la resurrección, por el poder del Espíritu Santo, por la intervención del Espíritu Santo en ese momento que lo levantó de entre los muertos. ¿Amén? Entonces, el primer hecho donde vemos ahí operar de una manera tremenda al poder de la resurrección es ahí, en la resurrección de Jesús. Pero el segundo hecho lo vemos en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Porque el segundo milagro que vamos a ver es el milagro de resucitar nosotros con Cristo. Porque hay algo que nos enseña la palabra de Dios, que no solamente Jesús resucitó, sino que al resucitar Él, nosotros también podemos resucitar con Cristo. Y mira lo que dice Efesios, quiero que busques Efesios, capítulo 2. Porque uno puede decir: pero yo cómo voy a resucitar con Cristo si yo no estoy muerto. Yo estoy más vivo, mira, pellízcame, Cristina, acá estoy vivo y estoy coleando, ¿no? Podríamos decir: ¿cómo es que hemos resucitado con Cristo? Bueno, vamos a ver lo que nos enseña Efesios capítulo 2. Dijo Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y uno puede decir: ¿cómo? Yo no es que estaba vivo, no era que estaba vivo. Sí, vivo porque respiraba, porque hablaba, porque tenía familia, pero para Dios, las personas que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús, están muertas. Su espíritu está muerto. ¿Por qué? Por sus delitos y por sus pecados. Después sigue diciendo la palabra, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice el 2:4,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos, otra vez, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él ¿qué dice ahí? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que hay un milagro tremendo que ocurre en nuestra vida cuando somos salvos, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando pasamos a ser parte de la familia de Dios, la iglesia. Dice que morimos a nuestros pecados, algo pasa con nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados, morimos a nuestros pecados y cuando morimos a nuestros pecados, Dios nos resucita. El Espíritu Santo, así como resucitó a Jesús de entre los muertos, resucita nuestro espíritu. Vuelve a dar vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Así que todos nosotros hemos resucitado. Somos unos resucitados, unos muertos que viven, ¿vale? Unos muertos que viven. Dile, mira, tú no sabías que yo he resucitado, pero cuando moriste tú, ¿no? Dios nos ha resucitado, dice que fuimos resucitados y me gusta lo que habla Romanos, busca Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 5, porque dice, ¿para qué fuimos resucitados con Cristo? Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ¿no? Cristo ha resucitado de los muertos y ya no muere, está vivo, ya no muere, está vivo para siempre. La muerte ya no puede enseñorearse más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, fíjate lo mismo, así como le pasa a Cristo, nos pasa a nosotros, 6:11. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí el apóstol Pablo, qué bueno, nos enseña algo tremendo. Nos enseña una verdad que es muy importante, es una base de nuestra vida cristiana. Nosotros, hermanos, la iglesia de Jesús, somos personas que hemos resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. ¿Y eso qué significa? Que nosotros hemos muerto con Cristo y hemos nacido otra vez con Él. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a nuestra maldad, hemos muerto a nuestro viejo hombre, hemos muerto a andar según la corriente de este mundo, hemos muerto a seguir las órdenes del príncipe de la potestad de los aires, hemos muerto a ser hijos de desobediencia, hemos muerto a tener que padecer un día el juicio de Dios en nuestra vida, hemos muerto a todo eso, hemos muerto, ya no presentamos más nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, ya no. Porque hemos resucitado con Él. Resucitar con Cristo significa vivir como iglesia una nueva vida. Tener en nuestra vida la vida de Jesús. Tener en nuestra vida una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Tener un andar que es como el de Cristo. Tener una manera de pensar que es como la de Cristo. Tener una manera de sentir que es como la de Cristo. Tener una manera de vivir
resucitado con Cristo para vivir para Él. Para vivir para Él. Para vivir para Él. Fíjate, 2 Corintios 5:15, te lo digo, dice, por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso dice, si habéis resucitado con Cristo, Colosenses, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dios al resucitar con Él, Cristo al resucitar con Él, nos ha dado una nueva posición. No solamente nos resucitó con Cristo, sino que nos sentó en lugares celestiales. Es lo mismo que pasó con Jesús. Dios por el Espíritu Santo levantó a Jesús entre los muertos. Jesús estuvo 50 días con sus discípulos y todos lo vieron resucitado. Y cuando va a los cielos, ¿a dónde va? Va a sentarse al trono. Y cuando Dios a nosotros, a su iglesia, a sus hijos, nos resucita con Él, hace lo mismo. Nos hace morir al pecado, nos hace vivir en Él, nos da una nueva vida, una nueva naturaleza, nos libra de que el pecado no se enseñoree de nosotros y nos hace sentar con Él en lugares celestiales. Nos da una nueva posición espiritual. Así que, hermanos, qué tremendo permitir como iglesia al poder de resurrección, al poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, que tenga todo el lugar posible para actuar. Porque cuanto más lugar tiene el Espíritu Santo en tu vida para actuar, para moverse y para manifestarse, más vas a ver la vida de Jesús en ti, más vas a ver el fruto del Espíritu Santo en ti, más vas a ver el poder del Espíritu Santo en ti, más vas a ver la gracia de Jesús en ti, porque Dios te lo ha dado. Dios te ha dado su poder y Dios te ha dado su vida al resucitarte. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tú eres una iglesia viva. Tú eres una iglesia viva. La iglesia está viva. Aun cuando se estudia lo que es la iglesia, se dice, es un organismo vivo. Es un organismo vivo. La iglesia no es una tradición, la iglesia no es algo muerto, la iglesia es vida, porque la iglesia está formada por gente que ha resucitado con Cristo, que vive la vida de Cristo, que tiene la vida de Cristo, que ha elegido una vida mejor que es la de Él y que ha dejado los propios. Amén. Pero hay otro milagro, muy importante también, que es el milagro del Espíritu Santo dentro nuestro. Hablamos del milagro de la resurrección de Jesús, donde opera el Espíritu Santo, el poder de la resurrección. El milagro de ser resucitados con Cristo, ahí también opera el poder de la resurrección, que es el que nos regenera, el que nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. Nosotros por nosotros mismos no podemos crear la vida de Dios en nosotros, es imposible. Necesitamos la obra regeneradora del Espíritu Santo que quita lo viejo y pone lo nuevo y nos da una nueva vida. Ahí en nuestro nuevo nacimiento. Y cada día va operando el poder de la resurrección para vivificar la vida de Jesús en nosotros. ¿Entiendes? Este segundo punto, pero vamos al tercero. El milagro del Espíritu Santo dentro nuestro. Y volvemos al versículo de Romanos 8:11. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué significa tener el Espíritu Santo dentro? ¿Qué significa tener el poder de la resurrección viviendo dentro nuestro? Que voy a tengo continuamente una persona que es Dios vivificándome continuamente. Vivificar, ¿qué significa? Dar vida, dar vida, dar vida. Y saben que el Espíritu Santo no solamente nos dio vida el día que nos convertimos, no solamente nos da vida el día que recibimos algo bonito de Dios en un campamento o en un momento de altar. No, el Espíritu Santo es un Espíritu que obra en nuestro interior todo el tiempo. El Espíritu Santo es activo, el Espíritu Santo no para, por eso se compara en la Biblia como un río. El Espíritu Santo es como un río que corre, un río de agua de vida. Esa agua no se detiene
renovar, renovar, renovar. Dice, si mora el Espíritu Santo dentro tuyo, esta tiene que ser tu realidad. La realidad de tu vida cristiana tiene que ser esta. El Espíritu inyectándote vida, 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 vida. Amén. Ahora dice algo más Pablo. Efesios 1:17, Pablo cuenta a la iglesia que él oraba por la iglesia, como apóstol oraba, y algo que oraba, lo que él pedía por la iglesia era para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, yo pido por vosotros para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y presta atención a esto, oraba para 1:19. ¿Cuál es, para que sepáis, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Dice que Pablo oraba por la iglesia de los Efesios y decía, Señor, por favor, alúmbrale los ojos, pero no estos ojos, no los que tenemos aquí, sino los ojos del entendimiento. Alúmbrales la manera de entender para que sepan la esperanza que tienen, para que sepan las riquezas que tienen en Dios, pero para que sepan también cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en ellos. Que opera en ellos. Lo tienen que saber, decía Pablo. Señor, por favor, alumbra su entendimiento para que sepan la gran fuerza de Dios, del poder de Dios que opera. Es la misma que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Sabes la fuerza que habrá tenido que hacer el Espíritu Santo para resucitar a Jesús después de 3 días de estar muerto? El poder que habrá tenido que derramar ahí sobre el cuerpo de Jesús para a esa persona totalmente, o ese cuerpo totalmente ahí destruido, lo pueda levantar lleno de la gloria de Dios. Dice que esa misma fuerza, ese mismo poder es el que está acá. Es el que está ahí, es el que está ahí, es el que está ahí, es el que está ahí. Aunque ustedes me miren ahora con cara así, yo no le creo a la cara. No estoy, mira, capaz alguno me dice, no vea, Cristina, si te contara todo lo que he trabajado, que me estoy durmiendo ahora pues estoy cansado. Aparte de que estemos cansados, aparte que haga calor, aparte que hayamos trabajado mucho, aparte que capaz haya sido una semana difícil, hermano, hay algo innegable. El poder de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, y ese Espíritu no es cualquier Espíritu, es el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, el poder del Espíritu vivificante, vivificante. La Biblia dice que el Espíritu es Espíritu vivificante, vivificante. Y lo grito y lo digo y lo proclamo porque es así. No importa lo que sintamos, no importa lo que nuestra mente diga. Esa es una realidad, hermanos. Tenemos viviendo adentro nuestro al Espíritu Santo, al Espíritu del Dios vivo, aquel que obra milagros, prodigios, señales, maravillas, que resucita muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen, que ha hecho los grandes milagros de la Biblia en todos estados. Por el Espíritu Santo fueron hechos también los cielos y la tierra. Dios dio la orden, pero el Espíritu Santo es el que ejecuta. Gloria a Dios. Ponte la mano acá en tu pecho. Tengo al Espíritu Santo. Tengo al Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos en mí. Ese mismo poder actúa en mí. Cuando tú crees esto, no hay imposibles para tu vida. No hay imposibles. Tú me puedes llegar a decir, bueno, mira, yo quizás no voy a poder alcanzar lo que Dios tiene para mi vida porque fíjate, esta es mi debilidad. No es que yo tampoco porque yo soy vergonzoso. No es que yo tampoco podré porque soy tímido. No es que yo tampoco podré porque estoy súper enfermo.
Y con esta enfermedad, ¿cómo yo voy a servir a Dios con lo que Él me ha dicho que yo voy a servir? Imposible. Pero hermano, si el Espíritu Santo fue capaz de levantar a Jesús de entre los muertos y sacarlo vivo, porque estaba la palabra y la palabra de Dios tenía que cumplirse, ¿qué no podrá hacer contigo? ¿Qué no podrá hacer contigo? ¿Qué no podrá hacer contigo? Simplemente que creamos. Amén. Qué lindo, dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Y cuando hizo esto, lo puso a Jesús sobre todo principado. De un cuerpo muerto, Jesús pasó a ser alguien que estaba reinando sobre todo principado, autoridad, poder y señorío sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Eso lo hizo el Espíritu Santo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Fíjate otro versículo, Efesios 3:20, Pablo decía, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que anda aquí en los aires, flotando en este salón maravilloso que está la gloria y la presencia y la nube. No está afuera. El Espíritu Santo está acá. El Espíritu Santo está acá, está ahí. Tú eres templo del Espíritu del Dios vivo. El Espíritu Santo está adentro. Y dice, el poder del Espíritu Santo está actuando. Está actuando. Quizás tú no te das cuenta, pero el Espíritu Santo está actuando en ti. Cuando duermes, el Espíritu Santo está actuando en ti. Cuando te despiertas, el Espíritu Santo está actuando en ti. Cuando vienes al culto, el Espíritu Santo está actuando y trabajando en ti. Cuando lees la Biblia en tu casa, el Espíritu Santo está actuando en ti. Cuando oyes alabanzas, el Espíritu Santo está actuando en ti. Cuando estás predicando el Evangelio, el Espíritu Santo está actuando en ti. El Espíritu Santo es una persona real que vive y que quiere llenarte de vida y que quiere llenarte de fuego y que quiere llenarte de pasión y quiere llenarte de libertad y quiere que lo experimentes, que lo palpes, que lo sientas, que lo vivas, que lo respires. Cuando Jesús resucitado se encontró con esos discípulos temerosos, encerrados y con miedo, ¿qué hizo? Sopló Espíritu Santo sobre ellos. Antes del día del Pentecostés. Claro, los habrá visto tan agobiados, tan asustados, tan temerosos, que dijo, estos necesitan ser vivificados. Hasta el Pentecostés no llegan. Hay que darle no sé si se puede decir un chute de Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Después vino, ¿no? El día del Pentecostés, ahí la llenura. Pero hermano, hay que darle lugar a esta persona maravillosa que tenemos adentro. Hay que dejar que actúe. Está actuando, pero démosle más libertad. Cuanto más libertad le demos, más vamos a ver cómo Él puede moverse y lo maravilloso que es. Y lo que es capaz de hacer es nosotros y a través de nosotros. Amén. Él actúa en nosotros. Colosenses 1:29 decía Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo decía, mira, yo en el ministerio trabajo más que todos. Más que todos. Nadie me gana a trabajar. Pero decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y hay algo muy importante, le decía Pablo a la iglesia. Yo lucho, pero no según mi potencia. Yo lucho según la potencia de Él, que actúa poderosamente en mí. A veces cuando Dios nos llama a hacer cosas para Él, nos asustamos.
Y esto es normal, le pasó a Moisés, ¿no? Cuando Dios lo llamó a liberar un pueblo, empezó a tartamudear. No le pasó a un Jeremías diciendo, soy niño, es normal. Cuando Dios nos llama a hacer sus grandes obras, nos asustamos. Pero qué bueno que Dios cuando nos llama a hacer algo, no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra buena oratoria, depende de lo que Él puede hacer a través nuestro. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu, dice el Señor. Y Pablo decía, yo lucho y trabajo más que todos, pero según la potencia de Dios. El Espíritu Santo me está dando poder continuamente y ese poder actúa en mí. Y por eso puedo servir de la manera que sirvo. Y qué bueno que cuando Dios nos llama a servirle, no tenemos que entrar en un agobio. Ay, es que Dios me está pidiendo tanto, es que es demasiado. No. Dios nos pide en base de lo que Él puede hacer a través nuestro. Hay que darle lugar y que fluya. Amén. Claro que nos vamos a cansar, Jesús se cansó, eso es normal. Pero qué bueno es experimentar el poder de Dios a través nuestro, bendiciendo a otros, ministrando a otros. Amén. ¿Qué quiere hacer Dios hoy con nosotros? Tengo fama de predicar largo, pero hoy no va a ser así. Porque Dios quiere hacer algo práctico. ¿Qué quiere hacer? Pido a los de la alabanza que estén, ¿no? Quiere revelarte y mostrarte hoy la gran riqueza que tienes dentro tuyo. El mismo poder del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que habita y el que vive en ti. Ese poder no solamente te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, sino que te hizo resucitar con Cristo para que vivas tu vida como Él vivió la suya. Puedes caminar como Él caminó porque el Espíritu Santo te ha resucitado con Él. Y tienes el poder ahora para decirle no al pecado y vivir para Jesús. Vencer sobre el pecado porque Él te ha resucitado con su misma naturaleza. Ahora, para terminar, quiero comentarte un versículo que me llamó la atención en Hebreos 11:12, que nos cuenta que Abraham en un momento de su vida estaba como casi muerto. Dice la palabra en Hebreos 11:12, por lo cual también de uno, Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice que cuando llegó el momento de que Dios cumpliera en Abraham sus promesas, sus palabras, Abraham ya estaba en las últimas. Era ya muy viejito. Su mujer estéril no solamente era estéril como fue toda la vida estéril, sino que también estaba muy vieja la pobre. Y cuando Abraham veía el panorama que tenía en casa entre él y entre ella, decía ya, poco podemos hacer nosotros. Y la esperanza se le estaba perdiendo. Dice la Biblia que estaba ya casi como muerto. Y Romanos dice que su cuerpo ya estaba casi como muerto. Pero qué tremendo que en una situación así fue el momento justo, propicio del Espíritu Santo para operar y actuar con el poder de su vida. En ese momento cuando Abraham se sintió como casi muerto, ahí vino el Espíritu Santo y dijo, bueno, ahora la Sara va a tener a Isaac. Ahora, y dice la Biblia que Dios visitó a Sara y Sara recibió fuerzas para concebir cuando su cuerpo estaba ya casi como. ¿Y no te ha pasado a ti lo que muchas veces también me pasa a mí? Que llegan momentos en nuestra vida donde nos sentimos ya casi como muertos. Uno dice, Señor, ¿para dónde voy? ¿Para dónde corro? Señor, por aquí no veo salida, por aquí tampoco, Señor. La verdad que no sé. ¿Cómo tú te la vas a ingeniar para sacarme de esta? ¿Nunca te ha pasado vivir momentos
quizás un momento familiar complicado, quizás momentos donde no hay nada para comer, no sé. Cada uno vivimos diferentes circunstancias, pero sí nos ha pasado en la vida lo que le pasó a Abraham. Sentirnos como casi muertos. Y no solamente sentirnos nosotros, sino situaciones como que esto ya no tiene arreglo. Este matrimonio ya no tiene arreglo. Esta relación no tiene arreglo. Esta situación es que ya no tiene arreglo. Y ver algo como ya muerto. ¿Te ha pasado alguna vez? Dice que a Pablo también le pasó, no solamente a Abraham. Un día Pablo abre su corazón a los corintios, una iglesia complicada, que no lo apoyaba demasiado y uno no entiende cómo justo le abre el corazón a una iglesia así. Pero él le cuenta y le dice, mira, hermanos, hay veces que en los viajes misioneros que nosotros hemos tenido en Asia, hay un momento en donde hasta perdimos la esperanza de conservar la vida. Fuimos abrumados por situaciones de tal manera que hasta llegó un momento que ya no había esperanza de conservar la vida. Y él cuenta, el gran apóstol, que hubo momentos en donde él se sintió así. Pero qué bonito que él sigue hablando y dice, pero esto nos pasó para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró en Asia, el cual nos libra y el cual nos librará de tan gran muerte. Y qué tremendo que la palabra de Dios me dice que cuando Abraham estaba como ya casi muerto, salieron de él una generación, un pueblo, que fue como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y saben que hoy lo que creo que quiere hacer el Espíritu Santo es vivificarnos y resucitar lo que ya nos parece que está muerto. Quizás son áreas de nuestra vida, quizás son situaciones donde no vemos salida, pero hoy Dios quiere venir con el poder de su resurrección, con el poder del Espíritu Santo y soplar vida sobre lo que para nosotros ya está casi como muerto. Yo no sé qué te está pasando, pero lo que sí sé, que Dios quiere resucitarte. Quizás tú has conocido al Señor y has experimentado el poder de Dios en tu vida. Conoces la presencia de Dios, pero hoy tu vida espiritual está casi muerta. Está casi al borde de la muerte eterna. Estás en la cuerda floja. Dios te quiere resucitar hoy. Dios quiere venir sobre tu vida hoy. El poder de la resurrección de Jesús es el mismo. Y Él quiere hacerte volver. Él quiere atraerte a Él con cuerdas de amor y decirte, no mueras. No quiero que mueras en tus delitos y pecados. Si sigues en la corriente de este mundo, morirás, dice Dios. Morirás. Pero no quiero que mueras, quiero que vivas. Y yo tengo mi poder para que tú vivas. No creas que no puedes vencer al pecado. No creas que no puedes vencer tus adicciones. No creas que no puedes vencer tus vicios, tus inclinaciones. No creas que no puedes. Dice Dios, yo soy más fuerte. Yo soy más fuerte. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que está hoy aquí. Y es capaz de sacar de ti todo lo peor y darte lo mejor. Pero hay que tomar una decisión. Querer vivir para Él. Querer vivir para Él. Cuando tú tomas la decisión de querer vivir para Jesús, en ese mismo instante el Espíritu Santo comienza a hacer lo que tú no puedes hacer. Porque es Él que en base a nuestras decisiones opera. Y cambia, transforma y renueva y hace milagros. Porque el mejor milagro es el que puede ocurrir en nuestro corazón.
en nuestro interior. Luego los demás. Y me llama la atención esto de Romanos, que dice que el Espíritu Santo es capaz de vivificar nuestros cuerpos mortales. No solamente habla de nuestra alma, habla de nuestro cuerpo. Y un día el Espíritu Santo resucitará literalmente nuestro cuerpo. Pero ahora, hermanos, nosotros podemos experimentar el poder de la resurrección en nuestro cuerpo. Tenemos enfermedades, tenemos situaciones donde los médicos dicen: aquí hay enfermedad. Hoy varios hermanos me escribieron que no están aquí porque se enfermaron. Bastantes me han escrito. Pero con nosotros y en nosotros habita el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección de Jesús sana a los enfermos o actúa en nuestros cuerpos mortales. Vivifica lo que no está funcionando bien. Amén, ¿lo crees? Así que vamos a orar también por milagros de sanidad, porque el poder del Espíritu Santo está aquí. Pero quiero llamarte a venir a experimentar el poder de la resurrección. Si tú necesitas ser renovado, ser vivificado, ser reanimado, ser levantado, por Dios, ven aquí. Ven aquí. Vamos a orar que el río de agua de vida corra por tu interior. Que todo lo que no es de Dios caiga y lo de Dios ahí surja. El poder de la vida de Jesús. Vamos a clamar por el poder de la vida de Jesús, porque la realidad para la iglesia es que la iglesia viva en el poder de la resurrección, en los milagros del Señor, en las manifestaciones del Espíritu y del poder de Dios. La iglesia está viva, la iglesia está viva. Recibe vida, hermano, recibe vida. Y dile al Señor: Señor, mira, yo siento, ábrele tu corazón a Jesús, que esto en mi vida se está muriendo. Dile: Señor, mira, esto se está muriendo, no sé. Hay una pasión que yo tenía cuando me convertí que ya no la tengo. Señor, esto se me está apagando. Dios, por favor, reaviva ese fuego. Reaviva, vivifica esa pasión, vivifica. Señor, no sé qué es lo que ves casi muerto, pero dile: Señor, ahí, dame vida ahí, pon vida ahí, Espíritu de vida, ven ahí, ven a mi situación, ven a mi realidad, Espíritu de vida, ven a mi realidad, Espíritu de vida, poder de resurrección, resucita, Dios, lo que está muerto, resucita mi hermano, resucita mi hermana, resucita, poder de la vida de Jesús, el poder de la vida de Jesús, busca a Dios, busca al Espíritu Santo, Él es el único que puede darte vida. No mires al costado, no hables con nadie, mira al Espíritu Santo, busca al Espíritu Santo, dile: Señor, necesito tu vida. Clama por la vida de Jesús, clama por la vida del Espíritu Santo en ti. Dios, corra la vida en mí, por favor, corra el río. Clama, pide vida. Dios tiene vida para ti, pídela. Vivifícame, Dios, vivifícame. Resucítame. Dame tu vida, Dios. Santo Espíritu, llueve con poder, sácianos de ti hoy, llena este lugar. Suficiente es quien fue y quien vendrá, sácianos de ti hoy. Santo Espíritu,
llueve con poder, saciándonos de ti hoy llena este lugar. Suficiente es quien fue y quien vendrá, saciándonos de ti hoy llena Espíritu Dios, nuestra esperanza es. Solo anhelamos, Señor, a ti volver. Revélate en lo más íntimo, oh gran consolador, oh gran consolador, tómame. Despierta mi espíritu, Señor, despiértanos, oh gran consolador, despiértanos a la vida, despiértanos a la vida. Reprendo todo espíritu de muerte, fuera todo espíritu de muerte, fuera toda opresión del diablo, fuera en el nombre de Jesús. Libertad, vida, 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 vida de Jesús, vida, espíritu de vida, espíritu de vida, opresión del diablo, fuera, fuera diablo, fuera diablo, vete en el nombre de Jesús, libertad, libertad, vida, 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 vida. Si tú te habías alejado de Jesús, de la fuente de agua de vida, vuelve, 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 vuelve. Vuelve con la ayuda del Espíritu Santo, vuelve, vuelve a Él, vuelve a Él. Vuelve, vuelve, vuelve. El Espíritu Santo es tu amigo, es tu compañero, es tu paracleto. Y el Espíritu Santo te trae a Jesús, te trae a Jesús, te trae a Jesús, para que tú vengas y te postres delante de Jesús y le digas a Jesús: perdón, 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 perdón. Estoy muerto, Señor, estoy muerto, estoy andando como muerto en mis delitos, en mis pecados, en mis cosas. Perdón, 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 perdón. Me vuelvo, Espíritu Santo, ven, ayúdame, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Me vuelvo a Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Me vuelvo, me arrepiento y recibo la vida, el poder de la vida de Jesús, el poder de la vida de Jesús que me da libertad, que me da libertad, que me da libertad. Resucitan mis sueños, resucitan los propósitos de Dios, resucita la alegría de vivir, resucita la esperanza, resucitan las familias consagradas a Dios, resucita el ministerio, resucita, resucita el alma abatida, resucita, resucita mi vida en Dios, resucita, resucita mi cuerpo y recibe vida y salud y soy libre de toda enfermedad. Resucita mi ser con Él, recibo vida, recibo vida, recibo vida, recibo vida. Soplo de vida de Jesús, soplo de vida del Espíritu Santo,
Soplo y aliento sobre tu vida ahora, 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 ahora. Poder de resurrección, 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 poder de resurrección sobre la iglesia, sobre la casa, poder de resurrección, poder de resurrección. Poder de resurrección, poder de resurrección, vida de Cristo, vida del Espíritu Santo, vida, prodigio, milagros, maravillas, poder de resurrección, poder de resurrección, poder. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Hoy me entrego para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, te damos libertad. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Hoy me entrego para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Yo me entrego, y hoy me entrego para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, como paloma con tu gracia. Hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifica.